Capítulo 15 y vamos a leer los versículos 24 y luego el versículo 34. Marcos 15, 24 y versículo 34. Cuando estén listos, por favor, digan amén y me acompañan leyendo. Muy bien, lean conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Versículo 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Esta semana hemos estado hablando acerca de algunos de los muchos eventos que transcurrieron en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando acerca de la entrada triunfal, hemos estado hablando acerca de cómo buscaban matar a Jesús y que esa fue una de las cosas que el diablo siempre quiso hacer, matarlo antes de tiempo, matarlo no a la manera en la que Dios lo había planeado, porque el plan de Dios era que Cristo muriera, como sabemos que murió. Y también hemos escuchado acerca de la agonía de Jesús en el Getsemaní, el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní. Y otro tema que es necesario que nosotros lo abordemos es el tema del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya que el tema del sacrificio es central en el ministerio de Cristo. Si no hubiese habido el sacrificio, no habría entonces resurrección, obviamente. Y no habría iglesia, no habría cristianismo, no habría un pueblo redimido. El problema del pecado no se hubiese resuelto de la manera en la que se resolvió a través del sacrificio de Cristo. El asunto del pecado hubiese sido un asunto que se tendría que resolver como hasta antes de la venida de Cristo, a través de los sacrificios temporales. La gente tenía que ofrecer sacrificios continuamente para lograr el perdón de sus pecados. El pueblo de Israel hubiese seguido ofreciendo sacrificio, aquel sacrificio anual, del cual les hablaré en un momento más, pero se hacía un sacrificio anual para resolver el problema del pueblo. Una vez al año se hacía ese sacrificio entonces. Por eso el tema del sacrificio es muy importante que lo consideremos. Por eso nuestro tema para hoy es el sacrificio de Cristo. Y quiero hablarles básicamente de tres cosas. El primer asunto que quiero que abordemos es una teología concisa acerca de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Digo una teología concisa porque hablar del sacrificio en el Antiguo Testamento es un tema sumamente amplio. Pero voy a hablarles de un poco acerca de la teología del sacrificio antes de Cristo. Lo segundo de lo que les voy a hablar es, acerca de la naturaleza del sacrificio de Jesús. La teología del sacrificio en el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender la naturaleza del sacrificio de Cristo. Pero bueno, en realidad solo hablaré de una parte de ese sacrificio, porque también hablar de ese sacrificio es un tema muy, pero muy amplio. Y lo tercero a lo que voy a hacer referencia es aquello que Cristo dice que necesitamos hacer hoy, aquello que cada generación necesita hacer en relación al sacrificio de Cristo.
¿qué haremos en relación a ese sacrificio? Así que cuando nosotros leemos en las Escrituras, nos damos cuenta desde el Antiguo Testamento, hablando de esta teología de los sacrificios en el Antiguo Testamento, lo primero que podemos ver en ese sentido, o una de las cosas que hay que ver para poder entender mejor este tema, es que desde la antigüedad, una vez que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, una vez que Dios fue agrupándolos ya y organizándolos como pueblo, Dios estableció lo siguiente: que la única manera para resolver el problema del pecado, aunque sea en forma temporal, en relación a Dios, era a través del derramamiento de sangre de animales. Dios estableció que justamente para resolver el problema del pecado, repito, para resolverlo en forma temporal, porque vendría más tarde la solución definitiva, como lo fue el sacrificio de Cristo, pero Dios dijo que la manera en que las personas podían resolver sus pecados, lidiar con sus pecados, era a través del sacrificio de animales. Por eso estableció el derramamiento de sangre como una forma de resolver el tema del pecado, como dije, aunque sea de manera temporal. Ahora bien, hay por lo menos tres términos que necesitamos entender para poder entender el sacrificio de Cristo. El primero, la palabra sacrificio. ¿Qué significa la palabra sacrificio? Con cierta frecuencia escuchamos esta palabra, ¿no es cierto? Y la usamos, ¿verdad? La emplea el estudiante que dice me tengo que sacrificar, la emplea el papá que tiene que trabajar, la emplea la mamá que tiene que esforzarse para sacar adelante a su familia. Medio mundo la emplea el que quiere hacer un proyecto y dice, bueno, tengo que sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero en el contexto de la fe, entonces, esta palabra es importante que la entendamos. La palabra sacrificio, el término, implica el sufrimiento y la muerte de alguien o de algo para el perdón de los pecados. Repito, el sacrificio implica el sufrimiento y la muerte de alguien o de algo, como eran los corderitos, los animales en la antigüedad, para el perdón de los pecados. Debido a la muerte de alguien, en el sacrificio alguien moría para que alguien viviera. Explico. Alguien tenía que entregar su vida, se ofrecía la vida y la sangre de alguien para que alguien más pudiera seguir viviendo. Otra palabra, otro término que hay que comprender es la palabra expiación o expiar. Expiar con X, no con S, ¿verdad? Que nadie se vaya a confundir. Expiar, la palabra expiación tiene un significado muy particular también. La palabra implica cubrir. La palabra expiar significa cubrir o quitar el pecado por medio del sacrificio. Esa es la idea de la expiación. Alguien, en este caso Cristo, tenía que expiar, tenía que cubrir y quitar nuestros pecados, porque el ser humano no puede quitar sus pecados por cuenta propia. ¿Con cuánta razón? El profeta dice, aunque te laves con lejía, ¿se acuerdan de ese versículo, Jeremías? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, dice el Señor, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice el Señor. Ahora, alguien dirá, oiga, ¿y qué es eso de lejía? ¿Alguien sabe qué es la lejía? No la herejía. La lejía, las señoras de la antigüedad, hace años, ¿verdad? Ponían en un recipiente, ponían cenizas, ponían agua, y esa agua que salía la utilizaban para limpiar la ropa. Ya las nuevas generaciones no saben nada de eso.
¿no es cierto? Las nuevas generaciones solamente saben oprimir los botones, sacar la ropa y ya. Pero Dios dice, aunque te laves con lejía la mancha de tu pecado, dice el Señor, permanece. Así que la única manera era que alguien expiara por nuestros pecados. Pero hay otra palabra, hay otro significado de la palabra expiar. La palabra expiar significa llevar lejos, significa alejar. Y en el contexto del sacrificio de Cristo, esta palabra significa o implica que alguien aleja nuestros pecados de nosotros. Alguien más resolvió el problema del pecado por nosotros. Esa es la idea de expiar, alejar, y veremos en un momento cómo esto tiene sentido también. Y el tercer término es el término propiciación. La palabra propiciación significa aplacar la ira de Dios por medio del sacrificio. Esa es la idea de la propiciación. Aplacar la ira de Dios, la justa ira de Dios, como decía César en su oración, ¿verdad? La justa ira de Dios, aplacarla por medio del sacrificio. Ahora bien, para poder entender mejor esto, en esta teología del sacrificio, hay que entender lo que la Biblia nos enseña acerca de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Uno lee Levítico, el libro de Levítico, que habla de una serie de sacrificios, ¿verdad? Y uno lee y dices, híjole, y no se termina y me sigue hablando de sacrificios, y a veces hasta resulta tedioso, ¿verdad? Si uno no se concentra en la lectura. Pero hay que decir que si uno entiende Levítico, lo que Dios nos enseña ahí, entonces uno entiende la idea del sacrificio como tal, pero uno entiende mejor la muerte de Cristo. Porque los sacrificios del Antiguo Testamento resolvían el pecado temporalmente, como ya lo he dicho, pero apuntaban hacia el futuro y apuntaban hacia el sacrificio, hacia la muerte expiatoria de Jesús. Ahora bien, había sacrificios que la gente hacía durante el año, pero había un sacrificio que se hacía cada año a nombre de todo el pueblo. A ese día se le conocía como el día de la expiación. El día de la expiación. Y recuerde que la palabra expiación significa cubrir o quitar el pecado. Significa alejar el pecado. Esa es la idea de la expiación. Ahora bien, y voy a dejarles de tarea para que lean. Recuerden no bajar la guardia durante la semana, porque ya ven que en las vacaciones como que uno dice, pues me doy un descansito, ¿verdad? Me paro más tarde, ya no oro, ya no leo tanto, ¿verdad? Si sabe de algún cristiano que le pase eso, anímelo, no lo condene. Pero les voy a dejar esa tarea de Levítico 15. El Levítico 16, es 16, explica a detalle en qué consistía el día de la expiación. Era un día glorioso para el pueblo de Israel. Era un día de santificarse. Era un día para confesar los pecados. Ojo con este dato. Ese día, el sacerdote, el sumo sacerdote, que presentaba el sacrificio a nombre del pueblo delante de Dios, primero el sacerdote presentaba una ofrenda por sí mismo. Tenía que presentar una ofrenda para expiar por sus pecados. Presentaba dos ofrendas. Una ofrenda sacrificaba un animalito para que Dios perdonara sus propios pecados. Pero lo otro que el sacerdote hacía es que también ofrecía otro animal que se le llamaba la ofrenda del holocausto. La ofrenda del holocausto significa del todo quemado. Era una ofrenda que se quemaba delante de Dios para ofrecérsela a Él. Esa era la idea. Ahora bien, ese día de la expiación, el sumo sacerdote elegía 2 machos cabríos o 2 chivos. Elegía a 2 machos cabríos
y echaba suerte sobre ellos. Ojo con el dato. Uno lo iba a ofrecer en sacrificio, lo iba a ofrecer en expiación. Tenía que sacrificarlo para cubrir, para alejar el pecado del pueblo. Y el otro, fíjense lo que hacían con el otro. El sacerdote ponía las dos manos sobre él para transferir el pecado del pueblo a ese chivo expiatorio o a ese macho cabrío. Ponía sus dos manos sobre él. Eso significa, tenía la idea simbólica de que los pecados se le pasaban a ese animalito. Y alguien, una persona designada por el pueblo, tomaba ese animalito el día de la expiación y lo llevaba y lo perdía en el desierto. ¿Cuál era la idea? Se depositaban los pecados sobre el animal, pero ese animal que llevaba los pecados de todo Israel alejaba los pecados de la nación. Así que los pecados quedaban perdonados, pero lo tenían que hacer al siguiente año, y al siguiente año, y al siguiente año, así sucesivamente. Entonces, como dije, estos elementos claves nos ayudan a entender el sacrificio de Cristo. Ahora bien, como he dicho hace un rato, y aquí paso a la segunda parte, aquí paso a hablarles del sacrificio de Cristo. Como les dije hace un rato, los sacrificios del Antiguo Testamento, además de que ayudaban a que el pueblo lograra el perdón de sus pecados, esos sacrificios apuntaban, señalaban al Cordero que vendría más tarde. Por eso la Biblia nos habla, justamente, la Biblia habla de Cristo como el siervo sufriente. Alguien que, como dijimos o hemos estado hablando esta semana, sería, y como de hecho ocurrió, sometido al sufrimiento. También Juan, capítulo 1, versículo 29, allí Juan el Bautista dice la palabra, que cuando vio a Cristo, Juan dijo de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién? Del mundo. Los sacrificios que las personas ofrecían para el perdón de sus pecados, los que se ofrecían a nivel individual, como los que se ofrecían a nivel de familia, ese corderito alcanzaba para cubrir a esa persona o a esa familia. En el sacrificio anual, el sacrificio del cordero que se ofrecía, tanto como el chivo expiatorio o el macho cabrío que era llevado fuera del campamento para alejar los pecados del pueblo, ese sacrificio anual cubría los pecados de la nación israelita solamente. Ahora, el Cordero de Dios, dice Juan, ese es el Cordero de Dios. Y ese Cordero, dice Juan, quita el pecado del mundo, cubre el pecado del mundo. El sacrificio de ese Cordero, dice Juan, será suficiente para cubrir la multitud de los pecados de la humanidad. Ahora bien, cuando hablamos del sacrificio de Jesús, entonces, tenemos que tomar en cuenta que en este sacrificio, ahora no hay sumo sacerdote que ofrezca un sacrificio por Jesús. Ahora Él se presenta como sumo sacerdote, pero ¿qué cree? Se presenta como víctima para el sacrificio también. Esto es extraordinario, porque Jesús se ofrece a sí mismo. Por eso en el Getsemaní, en ese momento de crisis, aunque le dijo al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero como nos decía nuestro hermano ayer, pero él dijo: pero no sea como yo quiero. Alineó su voluntad a la voluntad del Padre. Por eso Cristo se ofrece, se presenta como sacerdote y como víctima. Él dice: nadie me quita la vida, ¿no es cierto?
Esto nos lo decía el hermano Rubén el miércoles en la prédica. Nadie me quita la vida. ¿Qué dice Jesús? Yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendita resurrección. Bendita resurrección. Ahora bien, ¿qué hizo el Padre, mis amados hermanos? Recuerden que en el chivo, sobre los chivos expiatorios se depositaban los pecados. Ahora el Padre depositó nuestros pecados sobre Él. Esa es la idea. ¿Qué fue lo peor del sacrificio de Jesús? Ayer nos lo recordaba. Los clavos, la cruz, la muerte por crucifixión, que de por sí era una muerte horrorosa. A las personas se les podía dejar ahí días para que agonizaran. Era de las muertes más horrorosas. Me explicaba un médico que toda persona cuando muere dice, aunque sea una muerte tranquila, me decía él, todo mundo experimenta dolor. Pero la muerte de Cristo fue de las más horrorosas. Pero quiero decirles que aunque la muerte en la cruz de por sí era vergonzosa y horrorosa, y aquel que era puesto en una cruz estaba literalmente bajo maldición, aquella muerte, lo peor es que el Padre derramó su ira sobre su Hijo. ¿Por qué derramó su ira? Porque aquel Cordero de Dios, sobre quien se depositaron nuestros pecados, la ira del Padre cayó sobre Él, literalmente. Él cargó con nuestros pecados. Por eso cuando estaba en el Getsemaní, estaba angustiado. Pero seguramente no estaba angustiado por la cruz. Seguramente la cruz, aunque vergonzosa y dolorosa, no se comparaba el sufrimiento de la cruz con el sufrimiento que Él llevaría debido a la ira del Padre que caería sobre Él una y otra vez. La ira lo castigaría. Por eso Cristo en algún momento, según relata Mateo 27:46, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Entonces, a ver, ¿el Padre desamparó a Jesús en algún momento? Pues se lo dice, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué lo desamparó? Para castigar, porque Él llevaba nuestros pecados. Ahora bien, dice la Biblia que cuando una persona moría, porque los romanos aplicaban la pena de muerte a cualquier otro ciudadano, a alguien que no fuera romano, se la podían aplicar. Y cuando alguien era condenado a muerte, lo hacían cargar su cruz por la ciudad. Así que cuando la gente veía que una persona llevaba su cruz, decían, es hombre muerto, no hay más. Y lo llevaban fuera de la ciudad. ¿Se acuerdan de que el macho cabrío llevaba los pecados del pueblo al desierto? Fuera del campamento. La Biblia dice que Cristo murió fuera de Jerusalén para alejar los pecados del pueblo, para que los pecados del pueblo quedaran cubiertos. Con ese sacrificio, Cristo satisfizo la justicia del Padre. El Padre demandaba que alguien pagara por nuestros pecados. Y aunque si el Padre hubiese convocado a la humanidad para ver quién moría, aunque hubiese habido más de un voluntario, nadie podía hacerlo, porque se necesitaba ofrecer a alguien que fuera sin pecado. Por eso en Juan 19:30,
Otra de las frases que Jesús dijo en la cruz fue esta: consumado es. Consumado es. Una palabra, esta palabra viene de la palabra griega, que significa, es una palabra griega más bien, tetelestai. Tetelestai era una palabra que se usaba cuando alguien terminaba de pagar una deuda. Ya ven que cuando adquirimos una deuda, ¿qué se siente pagar esa deuda? Alivio, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien cubría una cuenta, una deuda, aquel a quien se le pagaba la deuda podía decir, junto con el que pagaba la deuda, podía decir tetelestai. Y el otro decía tetelestai, deuda pagada. Y el otro decía deuda pagada. Por eso, mis hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz, clamó y dijo tetelestai, dijo, la deuda está pagada. ¿Cuál deuda? La de nuestros pecados. Esa deuda quedó pagada. Por eso ya no somos condenados cuando somos perdonados por el Padre. Esa deuda quedó cubierta, porque el Hijo en la cruz dijo, consumado es, todo está pagado. Se cubrió la deuda. Qué alivio cubrir una deuda. Qué alivio cubrir una deuda delante de nuestro Padre Celestial. Cubrió nuestros pecados y nos abrió el camino al Padre. Y lo tercero y lo último que quiero mostrarles es qué debemos hacer con ese sacrificio. ¿Qué harás con ese Jesús que murió en la cruz del Calvario? ¿Qué haremos con él? Pilato, cuando le presentaron a Jesús y lo acusaban y venían testigos, pero sus versiones no coincidían, decían esos no, otros, y otros dos se ponían de acuerdo. No, tampoco coincide la acusación, porque la ley decía que por lo menos 2 testigos tenían que dar testimonio y que coincidiera su testimonio. Y entonces dijeron los que acusaban a Jesús, danos a Barrabás, danos a Barrabás. Y Pilato dijo, ¿qué haré entonces con Jesús el Cristo? ¿Qué haré con Jesús el Cristo? Pilato lo entregó. Lo entregó. Y la multitud dijo, crucifícale. ¿Dónde estaban los que el día domingo en la entrada triunfal decían, sálvanos ahora, hijo de David? De los pocos que realmente habían creído en él, se habían alejado, lo habían abandonado. Pero la gran mayoría dijo, crucifícale, crucifícale. Y lo crucificó. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Lo que necesitamos hacer es creer en Jesucristo. Cristo, de hecho, convocó a la gente a creer en Él. Y lo hizo en diversas ocasiones. Y una de ellas fue cuando Él le dio de comer a la multitud. Y la gente lo empezó a buscar porque Él les daba de comer. Según Juan 6, Jesús le dijo a la gente, trabajen, pero no por el pan que perece, sino por el que para vida eterna permanece. Y dijeron ellos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para creer en Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué obras haremos? Jesús les dice,
La voluntad de mi Padre es que crean en el que Él ha enviado. Les está diciendo Jesús, crean en mí. Y dijeron, pero qué pruebas, qué señales darás tú para que creemos en ti. Jesús les dice luego, yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que cree en mí tendrá vida eterna. Y dijeron, ¿qué? ¿Vamos a comer su cuerpo? ¿Por qué dice estas cosas? Y luego Jesús, por si fuera poco, les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué? ¿También vamos a tomar la sangre? Lo que él está diciendo es, el que cree en mi sacrificio. Lo que él está diciendo es que lo reciban, lo acepten a él y que reciban y acepten el sacrificio que él hará en unos cuantos días más. Cristo convoca para que creamos en él. Ahora, yo sé que ustedes han escuchado y todo el mundo ha escuchado la frase creer en Dios. La hemos escuchado tantas veces, en tantas ocasiones, que de repente es una frase que ya no logramos escuchar completamente, es decir, no logramos escuchar lo que nos dice. ¿Qué significa creer en Dios? Porque la voluntad de Cristo es que cuando Él les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, les está diciendo que deben de creer en Él. Esa es una manera en que les dice, crean en mí. Creer en Dios. Y quiero que piense usted a partir de esta breve definición de qué es creer en Dios. Creer en Dios significa confesarle nuestros pecados a Él y vivir en una relación de obediencia. Significa, repito, creer en Dios es confesarle nuestros pecados a Él y vivir en una relación de obediencia. Eso es creer en Dios de acuerdo a la Biblia. Habiendo creído en Dios, ¿qué debemos hacer? Busquen conmigo Hebreos 10, 19. Con esto vamos a ir terminando. Y es verdad, alguien dice, ¿verdad? Que cuando un pastor dice que ya va a terminar, alguien dice, no le crean, pero créanme, hermanos. Sé que están haciendo un esfuerzo por no dormirse porque hace calorcito, ¿verdad? Y sé que el calorcito arrulla, ¿no? Curiosamente, ya ven que las noches que uno quiere dormir con el calorón no se puede. Pero vino uno al culto y con el calorón, no, hombre, qué rico se antoja dormir. Bueno, Hebreos capítulo 10, es capítulo 10, creo que había dicho capítulo 9, pero capítulo 10, versículo 19 en adelante, quiero que lo lean conmigo, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Me detengo allí. Dice que Cristo nos abrió camino al Padre a través de su sangre. Pero luego dice en el 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, en Cristo. Vean lo que tenemos que hacer. Primero, acerquémonos con corazón sincero. Ahora que Cristo murió, te puedes acercar al Padre con toda confianza en el nombre de Jesús. Es decir, a través de Cristo. Ahora que Cristo murió, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Somos llamados a acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Él alejó nuestros pecados, los llevó fuera del campamento, para que entonces nosotros nos acerquemos a Dios. Ya no hay pecado que nos estorbe. Lo otro, versículo 23. Lo otro a lo que somos llamados es a mantenernos firmes en la fe. Por eso dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Te tienes que mostrar firme.
Tienes que mostrarte. El diablo intentará desalentarte continuamente, pero tienes que mantenerte firme. Versículo 24, lo tercero que hay que hacer. Dice el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que lo otro es que nos ayudemos mutuamente para hacer el bien. Y finalmente, lo otro que tenemos que hacer es, dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esta pandemia ha sido el pretexto para mucha gente, ¿verdad? Que pudiendo reunirse en los cultos, no se quieren reunir ya. Un gran porcentaje de cristianos a nivel mundial no está regresando a sus iglesias. Se quedan escuchando alabanzas, prédicas en internet, lo cual no es malo, pero necesitamos congregarnos. Es necesario congregarnos. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Había gente que no se congregaba, decía, no vamos, otra vez no voy. Y empezaban ellos a enfriarse espiritualmente. Iglesia, ¿crees en Jesucristo? ¿Cree usted en Jesucristo? Dije hace un rato que creer en Cristo significa confesarle nuestros pecados a Él y vivir en una relación de obediencia con nuestro Salvador. Eso es creer en Jesucristo. Si usted cree en Cristo, lo invito para que siga viviendo en esa relación de obediencia. Si aún no cree en Jesucristo, lo invito para creer en Él. Lo invito para vivir en obediencia. Para eso murió el Hijo de Dios. Los sacrificios en la antigüedad resolvían los pecados temporalmente, pero se tenían que repetir. El sacrificio de Cristo es único. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Ya no habrá más sacrificios. Ya no lo habrá. El sacrificio de Cristo es suficiente. Tetelestai, Él pagó por nuestros pecados. Y dice Dios, cuando habla de su pueblo, cuando habla de aquellos a quienes Dios ya ha perdonado, y dice el Señor, y no me acordaré más de tus pecados. No me acordaré más de tus pecados. Y luego dice Dios también, echaré tus pecados a lo profundo de la mar. Dios aleja nuestros pecados, los lleva fuera, lejos de nosotros, para que nos acerquemos a la presencia del Padre y vivamos en una relación de obediencia. Si alguien aún no cree en Jesucristo, hoy lo convoco, hoy lo animo para que le pida perdón a Dios y empiece a vivir en una relación de obediencia con Cristo. Eso es creer en Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, no para condenarnos, sino para perdonar nuestros pecados y llevarnos con Él al Padre. Por eso dice, acércate a Dios pero con una conciencia limpia, purificados los corazones, en santidad, en obediencia. Así que primero nos acercamos a Cristo y Cristo nos lleva para una comunión con el Padre. Oremos. Amado Dios, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Ruego, Padre, que a los que ya creemos en ti, nos afirmes en la fe. Que afirmes a aquel que de repente duda o que sencillamente vive, Señor, dudando acerca de si puede, debe o necesita o no creer en ti. Muéstrale, Señor, que necesitamos creer en ti. Aquella persona que aún no cree en ti, ayúdala, Señor, hoy para que crea en ti. Ayúdala para que confiese sus pecados y viva en obediencia, en una relación de obediencia contigo. En el nombre de Jesús. Amén.